Para finalizar, entonces tenemos la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Básicamente ustedes ya han formulado la competencia, el propósito que tiene su propuesta pedagógica y didáctica en términos del desarrollo de una competencia afectiva. Ahora van a determinar y van a responder esta siguiente pregunta. ¿Cómo van a verificar que los niños, niñas o jóvenes alcanzaron ese propósito? Para eso entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes van a formular cuál es la evaluación que van a utilizar para el desarrollo del propósito o el desarrollo de la competencia que ustedes ya formularon en la propuesta que ustedes están construyendo. Por eso, entonces, para esto es necesario las siguientes cosas que ustedes hacen, que deben describir. Esto lo deben hacer en un documento. Primero, ¿cuál es el indicador en términos de logro y el indicador de logro? Entonces ya formulamos el logro, que en este caso está formulado en la competencia. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de logro? Los indicadores de logro son las evidencias que nos permiten identificar que los niños, niñas o jóvenes que son partícipes de nuestra propuesta realmente van a alcanzar esa competencia. Entonces planteen las estrategias a través de las cuales ustedes van a evaluar los niños. Entonces, un test, una encuesta, ¿cómo van a verificar dentro de esa propuesta que ustedes realmente están apuntándole a que estos niños están desarrollando la competencia? ¿Qué van a utilizar? ¿Qué tipo de herramientas? ¿Qué tipo de instrumentos? No solamente los deben enunciar, los deben describir. Si ustedes van a decir que van a utilizar un test antes y después de hacer una sesión de trabajo con los niños, pues si lo proponen, coloquen cuál es ese test, cómo se construiría, qué debería tener. Cada cosa que ustedes formulen en la evaluación debe tener una descripción de cómo lo van a hacer, de cómo es, de un ejemplo de cómo se haría. Entonces deben diseñar esa evaluación de manera que esa evaluación va a permitir constatar que se cumplió con el propósito de la propuesta. Entonces, si el propósito de la propuesta de ustedes es desarrollar una competencia puntual, piensen en cuál es la evaluación que les va a permitir poder llegar a ese cumplimiento de esa competencia. Entonces, por eso les coloco acá, es importante tener en cuenta que la evaluación que usted propone tiene que ver con la formulación de la forma en cómo usted va a evaluar el desarrollo de la competencia. Qué cosas, qué tipo de instrumentos, todo lo que ustedes formulen, tienen que colocar un ejemplo de cómo lo harían, describirlo claramente, ese paso a paso de cómo sería la evaluación para poder verificar que realmente sus estudiantes o su población objeto realmente está desarrollando la competencia. Y luego de eso, como ven aquí, si ustedes recuerdan, esto es básicamente la primera línea del hexágono pedagógico, la definición de la competencia en términos del propósito, la evaluación y las enseñanzas. ¿Qué información necesitan los niños o jóvenes para alcanzar el propósito? Acá es muy importante incluir todas las enseñanzas. Recuerden que ustedes aprendieron y conocieron los instrumentos de conocimiento que trabajamos en inteligencia emocional. Pues echen mano de esos instrumentos de conocimiento y piensen cuáles les serían útiles y construyan esos instrumentos de conocimiento a la luz de las enseñanzas que necesitan aprender y comprender sus estudiantes o su población objeto para el desarrollo de esa competencia. Diseñe las enseñanzas que usted crea convenientes que se deben trabajar en el desarrollo de la competencia que usted propone. Es muy importante que usted piense cuáles son esas enseñanzas. Yo quiero que ellos aprendan un procedimiento, yo quiero que ellos aprendan un mentefacto conceptual. Recordemos los instrumentos de conocimiento con los que nosotros contamos. Entonces voy a utilizar un pseudo concepto porque les voy a explicar las características de la agresividad. Voy a utilizar un mentefacto conceptual porque les voy a explicar las estrategias de afrontamiento. ¿Qué es una estrategia de afrontamiento? Va a depender de la competencia que ustedes hayan definido. Y la idea es que ustedes construyan estos instrumentos de conocimiento y los presenten.
como se muestra aquí este ejemplo. Entonces van a construir en este caso el mentefacto o el instrumento de conocimiento, el que sea cualquiera de estos, tanto descriptivos como procedimentales, y los colocan dentro de su documento. Esta segunda fase que deben entregar. Para la segunda fase lo que ustedes deben entregar básicamente es, primero, la definición y la argumentación de la competencia. Voy a devolverme por acá. Esta segunda fase incluye esta parte de argumentar, definir la competencia primero y luego argumentarla como se los mostré en el ejemplo. Luego, definir cuál es la evaluación y cómo lo van a realizar paso a paso con los instrumentos que ustedes van a utilizar para poder hacer esta evaluación. Y tercero, cuál es esa estructura de enseñanzas, cuáles son esas enseñanzas, y en este caso las enseñanzas ustedes las ven reflejadas son en instrumentos de conocimiento. Entonces vamos a colocar cuáles son los instrumentos de conocimiento que vamos a utilizar para el desarrollo de esa competencia que ya formulamos. Entonces miren, hasta acá llevamos una secuencia lógica clara de construir una propuesta bien aterrizada al contexto de nuestros niños en términos del desarrollo de una competencia afectiva. Por eso va a ser muy importante y de vital interés y de vital ayuda el análisis que ustedes hagan de las necesidades afectivas que va a ser producto de ese diagnóstico, porque a partir de eso ustedes van a poder definir una buena competencia, van a saberla argumentar, van a definir cuál es la evaluación que les va a permitir poder observar que los niños están desarrollando esa competencia a lo largo de un proceso, porque ustedes ya luego en la tercera fase del proyecto vamos a formular el proceso que deberían tener esos niños, o sea, en términos de la secuencia didáctica que deberían recorrer los niños para el desarrollo de la competencia que ustedes están formulando. Y en este caso eso lo vamos a ver en la fase 3, pero para esta fase no olvidemos plantear muy bien la evaluación y plantear muy bien las enseñanzas. Recuerden, esta es una propuesta para el desarrollo de una competencia afectiva. Entonces pensemos en el grueso de las enseñanzas, en el grueso de la evaluación y en términos de esa propuesta, cómo se va a desarrollar más adelante cuando empecemos a identificar y a disgregar un poco más claramente en términos de la secuencia didáctica que ustedes van a diseñar. Por eso es muy importante acá la capacidad de innovación que ustedes van a tener, de creatividad, de construcción, porque esta es una propuesta que ustedes están diseñando y están formulando en términos de lo que deberíamos hacer para el desarrollo de una competencia afectiva ya vista desde el contexto y desde las necesidades de sus estudiantes. Nos vamos a ver en la siguiente videoconferencia, que tiene que ver con la tercera fase del proyecto final.